gracias por continuar con nosotros en Primer Plano. Evaluamos la justicia. Hoy celebramos el Día del Poder Judicial en la República Dominicana. Está con nosotros el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, y con él evaluamos la justicia en este periodo. Trajano, gracias por acompañarnos. Bienvenido en Primer Plano. Bueno, gracias a ti, Miguel, a Napoleón, y nada, creo que sí, es un día emblemático. Hoy es 7 de enero, Día del Poder Judicial. Yo he dicho que se trata del poder cenicienta del Estado, es como se ha concebido tradicionalmente, por su dependencia, por el exiguo presupuesto que normalmente recibe, lo cual pues se traduce en ser su gran debilidad, su talón de Aquiles, amén de que una síntesis apretada que nosotros hemos presentado ya a título de balance, pudiéramos decir que el 2018 es el año de la involución judicial. Involución judicial. Involución judicial, una regresión, se puede observar en la falta de jueces, la falta de tribunales, jueces rehuyendo a sus responsabilidades por los temas de narcotráfico, lavado de activos, como han visto ustedes en la zona este, que estarían unos 5 jueces en fila, inhibiéndose sin dar las motivaciones, sino fundado básicamente en el miedo. Una mora judicial espantosa, vamos a ver, pese a que el presidente de Suprema pues, habla de un rendimiento, que es un rendimiento para la evaluación de la Suprema en ocasión de cumplirse pues 7 años. Podemos observar que si tiene un rendimiento estelar en esta oportunidad, estaríamos hablando de los últimos 3 meses, que posiblemente esos últimos 3 meses pues estarían exhibiendo un trabajo superior a los últimos 3 años, lo cual es lamentable y son de las cosas que te dicen que tendríamos que contemplar entonces un Consejo Nacional de la Magistratura que no espere 7 años para una evaluación, para una supervisión, un levantamiento de cuál es la labor que están haciendo nuestros jueces supremos, sino que lo haga periódicamente, posiblemente cada año. Y por eso vamos a encontrar un rendimiento aceptable. Pero aquí el promedio de cualquier caso, sobre todo del ámbito civil, porque ya el penal pues, está sometido a una serie de plazos que tiene que darse pues, con más rigidez, más rapidez, pero un caso aquí te dura 15, 10 años, entonces la tardanza equivale a justicia denegada y como tal eso se traduce pues, en una denegación de justicia y en una falta de acceso a la justicia que por demás es un derecho fundamental. Hay que recordar también que yo creo que imbuido de la mejor buena fe, Mariano Germán Mejía encabezó en alguna oportunidad ese levantamiento, esa denominada, esa llamada cumbre del Poder Judicial, un periplo a nivel nacional, recogiendo todos y cada uno de aquellos elementos que a juicios de ellos eran escollo, eran falencia de este tema, pero finalmente eso devino en lamentablemente en pura retórica, no se concretó nada de esto y tú no sabes cuál es el resultado. Así vemos entonces también que es más que deplorable el que 9 años después, la Constitución de 2010, en el artículo 164, hace mandatorio el que nosotros tengamos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia para completar lo que es la puerta de entrada de cualquier país que se precie de tener un Estado de Derecho vigente. Estamos hablando de esa jurisdicción que es la que encarna, es la que conecta los derechos de los ciudadanos frente a la administración, que saben ustedes, frente al gobierno, al Estado, que saben ustedes las desigualdades que se dan aquí y por qué entonces se le estaría robando, se le estaría arrancando de entrada un primer grado, una instancia a ese esquema que por demás deviene en una inoperancia del Tribunal Superior Administrativo. ¿Qué ha imposibilitado que no se dé esa fase? Mira, evidentemente, amén de que nosotros aspiramos pues, posiblemente a una gerencia más proactiva, porque Mariano Germán Mejía, yo digo que imbuido de la mejor pues, buena fe, un hombre honesto, que nosotros pues saludamos lo que es su participación, pero es un hombre más abogado que gerente, un jurista acabado, un jurista de tradición, de fuste y con muchos libros escritos, un litigante a carta acabar, pero ya la labor de gerencia, yo creo que eso debe considerarse en lo que será eventualmente este proceso de selección. Ya él mismo ha dicho que no va, yo creo que sí, que hay que hacer algún cambio, hay que hacer una renovación, me parece que sí, profunda. Y creo que sí, que hay que inyectar sangre nueva, pero sobre todo el componente gerencial, amén de la parte de los recursos. En la síntesis apretada que nosotros hacemos de evaluación, porque no es solamente, o sea, nosotros no hemos caracterizado por eso. Yo siempre pienso desde Fundación Justicia y Transparencia
el que se plantea algún correctivo, alguna idea saludable para la crítica que estamos haciendo. Ajá. Y hemos dicho, y ya lo estaríamos reiterando, no solamente aquí, sino ya porque ya lo hemos planteado, porque es un círculo vicioso de esta problemática, de que se requiere, se necesita que pueda tener autosuficiencia financiera, autogestión financiera por parte de Suprema Corte de Justicia, y es la propuesta que hacemos, como lo es el caso, por ejemplo, de impuestos internos, que tiene una cantidad especializada, un 2% de lo que recauda. A impuestos internos le entra todo el dinero del mundo porque tiene como maquinaria por demás que se precie de tener que ser eficiente, tiene que estar invirtiendo, tiene que estar mejorando lo que es esa capacidad, tiene que estarse reinventando un 2%, aduana un 4%. Así tenemos otros esquemas como Infoté, como de igual forma pues la gente de Indotel. Y yo digo, bueno, pero vamos a hacerlo con el Poder Judicial, vamos a especializarle de la jurisdicción inmobiliaria, Tú gestionas por tu vía el tema de las hipotecas, el tema de la transferencia de títulos, entonces vamos a especializarte, eso se hace una proyección a partir de los últimos años de qué es lo que ellos le están, y va a haber mayor eficiencia, y va a haber no ese tanto cúmulo de trabajo que hay ahí. Y vamos a ver que incluso conviene a la propia economía. Un título te paraliza un préstamo, una transferencia, una hipoteca, y vamos a tener entonces un esquema eficiente y vamos a especializar entonces, no las tasas es otro componente, sino los impuestos que se pagan por concepto de la transferencia, entonces se le saca, qué sé yo, un 6, un 8%. Sí, que ese por ciento y entonces no dependan sea transferido al Poder Judicial. Evidentemente que sí, que no dependa tanto de... Escúchame, que no, ese dinero que no llegue al Poder, que no se lo administre el Poder Ejecutivo. Efectivamente, que sea, como el caso de lo que hemos planteado, impuestos internos, aduana es un 4%. Pero el 2% de impuestos internos es superior en términos por las recaudaciones. 600 mil millones de pesos. Ahí le da cierta Estamos hablando autonomía. que tienen que haber recibido entonces más de 12 mil millones de pesos para una dirección que es pequeña, aun cuando tiene presencia nacional, pero tiene una cantidad mínima de... Entonces hay que contemplar. ¿Por qué a los gobiernos déjame decirlo así, se le ha hecho imposible cumplir con la ley de otorgarle el 2,66% del presupuesto nacional al Poder Judicial para tener un Poder Judicial fuerte, que cumpla con su trabajo, su rol? Mira, yo he sido un crítico de estar especializando por ciento. Yo creo 100% de una autogestión como esos esquemas que yo estoy planteando. Pero el inconveniente de especializarlo en una ley en particular, como están los ayuntamientos, como está el mismo de la educación y un sinnúmero de leyes más, que tienen como el mismo de la UAS, se traduce en un gran inconveniente y un gran problema, porque estamos hablando de leyes especiales que si tú lo amarras a una ley especial, la de presupuesto es una ley especial. Entonces la de presupuesto, como es posterior, una ley posterior deroga una anterior. En esencia, eso es una manifestación, si se quiere, de compromiso político. No es que eso debe prevalecer al margen de lo que es con posterioridad una ley como la de presupuesto general que estaría derogando la anterior. Y por eso yo ese esquema no le veo mucho sentido ni muchos resultados, porque yo creo que eso debe hacerse a partir de una auditoría operativa de lo que son tus necesidades, porque si no nos vamos a encontrar con esquemas como el de educación, que gracias a Dios están haciendo un formidable trabajo, pero con esquemas como el de educación, que ha tenido momentos en que no tiene ni siquiera gastar la cantidad de dinero que le corresponde por concepto de ese 16%, porque es el 4% del PIB, o el 16%, el que esté más alto de los dos. Entonces es de difícil cumplimiento, porque aquí hay 20 y tantos leyes, que yo he hecho el inventario, que especializan porcentajes. Entonces cuando tú vienes a ver, tiene todo concretado, concentrado en leyes y no sirve el tema del presupuesto para hacer las apropiaciones, las erogaciones que haya que hacer en cada uno de los casos. Entonces eso es un problema que habría que considerar que no es un tema de leyes, porque hay ese inconveniente. Sí amarrado un esquema que sea un trabajo que tú haces y que tú necesites entonces amplificar eso a partir del trabajo y de la eficiencia en que tendría eventualmente esto que traducirse de cara entonces al propio gobierno y a la propia economía, como es la jurisdicción inmobiliaria. ¿Han hecho ustedes algún estudio que refleje la efectividad, si se quiere, la buena aplicación de la ley? Porque ahora se habla de que los jueces cogen mucha presión, de que los jueces atienden más la presión de los medios de comunicación que lo que dice el librito. ¿Cómo enfrentar lo que la gente ya denomina el populismo judicial?
Mira, la implosión de las redes sociales son una realidad. El componente mediático pues tiene mucha fortaleza. Es un termómetro de la parte del pueblo y por eso vemos decisiones que se estarían dando, que son decisiones ni siquiera sociales, son decisiones mediáticas para complacer una franja, como es el caso de Omega. No hay por dónde exponer, por dónde explicar que aplique un habeas corpus en un caso que le correspondía al juez que tiene más fuerza de todos, que lo es el juez, en términos figurados, porque es un juez de primera instancia, que lo es el juez de ejecución de la pena, que después que ya hay una condena definitiva, no hay una prisión que sea irregular, no hay una prisión que sea ilegal, sino que corresponde siempre a este juez decidir cuál es la vía que tendría que utilizar para esto, y vimos ahí como olímpicamente se le da un habeas corpus a Omega por ese componente. Eso fue un disparate judicial. Un disparate judicial, pero fíjate que para la justicia era una presión, porque, que lo de Odebrecht soltaron a este Omega 5 años. Sí. Era el parámetro, era el punto de partida. Que Marlin, la gente de Marlin, 5 años y Omega por... La presión social. Sí. Una presión, pero no solo, sino un parámetro también de la poca eficiencia de la justicia. Vamos a ver que la justicia está ahora mismo en un descrédito lamentable, una muy baja valoración. O sea, hay que relanzar eso. Hay que hacer también las campañas de concientización. Tiene que haber institucionalización para que no tengan que decir, bueno, pero a este por un plátano lo guardan. Exacto. Y al otro por un caso de mayor envergadura. Para que se pueda comprender todo eso y para que se pueda, sin ese populismo judicial, poder administrar justicia. Yo creo que es una gran tarea la que hay por delante en este sentido de conciencia, de educación, pero sobre todo de institucionalización, y que este poder del Estado, por demás importante, la puerta del equilibrio democrático, ¿verdad?, la justicia, la gobernabilidad, la paz, el derecho, que esto entonces pues sea objeto de mejor suerte a partir entonces de que ese poder del Estado tenga autosuficiencia y tenga una real autonomía. Sí. Hay una cita del Consejo Nacional de la Magistratura para el 10. Hay evaluación de los jueces de la Suprema, algunos han cumplido. Hay una percepción en un amplio segmento de la población de que se piensa barrer con la Suprema Corte de Justicia para establecer una Suprema favorable al presidente Medina o al grupo que está gobernando de turno. Pero yo quiero que nos responda a eso después de esta pausa que debemos hacer y continuamos con esa evaluación. Manténgase con nosotros, vamos a publicidad, en breve regresamos en Primer Plano. Ya volvemos. Seguimos conversando con Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Cuando nos fuimos a la pausa, dejamos una pregunta sobre la mesa y ahora escuchamos su respuesta. Sería bueno refrescarle a los amables televidentes la observación que tú haces en calidad de pregunta. Que hay gente que piensa que debe haber un chapeo bajito, para que se entienda. Pero bien bajito. En la Suprema Corte de Justicia. Mira, yo creo en la alternabilidad. Y Suprema Corte de Justicia se trata de una carrera donde hay muchas personas que están en fila, personas con muchos años, personas con mucha preparación. Dime tú, por ejemplo, Juan Alfredo Viaggi Lama, que es un abogado connotado, un magistrado de muchos años de corte, decenas de libros escritos, una gran preparación, un esclavo de esa. Y así otros tantos, por ejemplo, María Garavito en San Cristóbal, que eso hay que contemplarlo, el equilibrio de género también. Entonces yo creo en eso, yo creo en la alternabilidad, desde luego, el que haya hecho un buen trabajo y que pueda pues todavía servir, pues creo que una evaluación es lo que determinaría eso. No creo, yo descarto esa parte de entrada, de que se me esté hablando y tenemos que aspirar y creer en la democracia, hacer votos porque sea así, hacer las exigencias del lugar, de que la justicia no sea para acomodar las pretensiones de ningún sector político. Yo no creo, yo descarto eso. No me parece, no creo que fuera tampoco la anotación que se diera con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Creo que se hizo una muy buena elección, era una elección difícil, porque habían muy buenos candidatos, personas con vasta experiencia, hojas de vida muy bien estructuradas, a partir naturalmente de sus estudios y creo que se hizo un gran trabajo. Creo que hay muchos aspectos positivos de ese proceso que se verificó hace poco, que deben pues aprovecharse en términos de acierto, ampliarlo. No descarto que políticos participen, es un esquema de política cuando tú hablas de la elección de una alta corte, pero evidentemente que todo, en el caso de Suprema, y eso apunta
a tratar de buscar un perfil de algo de independencia, apunta a que un 75% de esos jueces provengan de la carrera. Un 75%, o sea que si vamos a evaluar, que es lo que está previsto, 12 jueces, estamos hablando que tendríamos 3 jueces de fuera de la carrera, tendrían vocación de entrar. Mira, hay un caso que yo lo he llamado la colombianización de la justicia en la región este. Un narcotraficante muy conocido que fue extraditado, 5 jueces se han inhibido para conocer su caso. Primera pregunta, ¿es eso un récord? ¿Es un buen averaje? Es decir, yo no recuerdo, pero como tú eres especialista en el área, que 5 jueces con un solo caso, ni uno detrás de otro. ¿Y qué representa eso para el sistema judicial dominicano? No, porque no solamente 5 jueces, sino en relación a un aspecto, porque no es el proceso completo. No es el proceso. No es que estamos hablando de 3 años, es medidas de intrusión. O sea, se trata sin duda que de un récord. Y creo que más desafortunado aún, pues la contesta que diera, de que no tengan miedo, o que si tienen miedo como que renuncien, que diera el presidente de Suprema, Mariano Germán Mejía. Yo creo que lo que habría es que explicarse cuál es el fenómeno, qué es lo que se está dando, por qué tienen estos jueces este temor, si en términos institucionales a esos jueces pues le falta alguna garantía, qué es lo que está pasando, la eficiencia de las autoridades en el cuidado, en el seguimiento. Yo creo que todo eso debió contemplarse y hacer ese levantamiento. Porque si no estamos hablando entonces de una caricatura de justicia que no estaría entonces en capacidad de cumplir o qué sé yo, cuáles son los antecedentes, qué ha pasado, por qué estos jueces tienen ese terror, tienen ese temor. En el caso de que esa jurisdicción no pueda conocer eso, ¿puede transferirse a la capital dominicana? A cualquier punto del país. Digo yo, donde él tenga menos influencia. Dicen que eres el jefe del cártel del Este. Claro, a cualquier punto del país, eso se permite. O estaremos a la puerta de que en el sistema judicial dominicano llegaremos a utilizar jueces con los rostros cubiertos para poder enjuiciar esos casos. No es viable, no es posible porque es prohibitivo por la propia Constitución, porque estamos hablando de la inmediación, ¿verdad? Ese manejo que tiene que darse, esa interactividad, entonces con un juez sin rostro no es posible. Eso es para casos. Los jueces sin rostro se dan de manera ad hoc, o sea, que es para un caso en particular. Y es ante cuestiones de extrema gravedad, un caso sui generis en Colombia, por ejemplo, la guerrilla, el terrorismo, y ahí entonces como que se emerge, se permiten figuras así, pero en el caso nuestro, la configuración de nuestro proceso penal le da poca viabilidad. Tú tienes que saber con quién está trabajando, la decisión, el nombre, para que esa dinámica del procesal penal pues se pueda verificar en la observación y cumplimiento de los derechos de cada una de las partes. Claro, mire, hoy en el Día del Poder Judicial se presentó un hecho donde dirigentes del Falpo lanzaron excrementos, heces fecales. Primero su opinión sobre eso y sobre el sometimiento que dice, para si usted entiende que es factible ese procedimiento de someterlo a la justicia. Lo primero que es un tema constitucional, el derecho a protestar. Desde luego, la modalidad en que estarían protestando es desafortunada, folclórica, pero desafortunada, y por qué no, si se quiere, violatoria a la propia dignidad de la justicia. Entonces, evidentemente que sí, que hay las condiciones para que, estamos hablando de la bandera, estamos hablando de un lugar público, estamos hablando de un acto solemne. Entonces, todos esos elementos yo creo que gravitarán a la hora de interponer una medida de coerción. Desde luego, como decía Miguel en los introitos anteriores, donde yo no estaba participando, sino que estábamos detrás de cámara, que esto pues era un libreto, me parece que sí, que estaba hasta contemplado esa parte, porque fíjate que estamos hablando de esto, y no solo estaríamos hablando de esto hoy, mañana, sino que todo esto irá generando noticias, y creo que el Falpo pues habría cumplido, reitero, desafortunada, nosotros deploramos esa modalidad, esa forma, porque desvirtúa la esencia de lo que es ese derecho constitucional, que es la huelga, y que cualquier derecho, o la protesta, no solamente en este caso la protesta, cualquier derecho pues tiene si se quiere, una frontera, que es cuando tú estarías conculcando lo otro, y esto no hay duda de que es una afectación a la dignidad de un poder del Estado, con todas las deficiencias, con todo lo que tú quieras, pero no está bien. Yo creo que hay sí modalidades, hay formas pues que
servirían para tal vez llamar la atención en la misma forma, lo que ustedes hacían referencia, amarrarte, encadenarte, qué sé yo, una cárcel, pero una no llega- huelga, no llega una al huelga de funcionario, hambre, ¿verdad? aunque Sí, ya sí. no creen mucho No. en el tema de ya huelga no. de hambre. No, no. que hay que llevarle su pancito. Además, inventarte hasta un proceso judicial afuera sobre Sí, el sí, poder. sí, de que- claro. Teatro. Hay formas tan creativas para no caer tan bajo. Vuelvo al tema de la Suprema. ¿Tienen ustedes algún candidato a la presidencia de la Suprema? No, nosotros Algunas no. instituciones han presentado, han sugerido nombres. Bueno, creo que válidos creo que hay mucha gente con muchas condiciones, incluso la que han presentado, me parece que Institucionalidad y Justicia se refería a Flavio Darío Espinar, creo que puede ser considerado, que es una persona Algunos han que pro- tiene las condiciones, han Olivo propuesto Rodríguez Huerta, al- yo creo que sí, hay mucha A la gente. magistrada Miriam Germán. También el magistrado Calbucia, hay mucha gente ahí que tienen condiciones, yo creo que habría que considerar, habría que salga de la evaluación y de escarceo y del seguimiento. Nosotros hasta el momento que no tenemos candidatura. Bueno, muy bien. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. A ustedes, Un placer tenerle aquí a esta ustedes, noche. a ustedes. Denos siempre nuestra vuelta alguna noche. Yo soy esta un noche. hombre suyo, usted lo sabe. Está nombrado aquí ya. Gracias, gracias. A ustedes también gracias por habernos acompañado en su programa En Primer Plano. Mañana nos encontramos nuevamente en este mismo canal, 9 de la noche. Hasta mañana.